iniciar a agradecerte, Isadora, no solo como analista republicana, como abogada de inmigración y también como una persona que siempre está dispuesta para dar tu opinión y tu apreciación, tu análisis a los periodistas y medios. Mil gracias, de Para verdad. mí es un gusto. Qué bueno. Isadora, mucha gente me pregunta, ¿qué podemos esperar mañana? Porque es una inauguración atípica, no solo por el tema del coronavirus, también por el tema de lo que ocurrió recientemente, los hechos de violencia lamentables en el Capitolio, que ha transformado, de cierta forma, este acto inaugural, que no deja de ser especial a pesar de las condiciones de las que estoy hablando. Tema coronavirus, tema de seguridad. ¿Qué crees que podamos ver en las próximas horas? Hay mucha ansiedad ya de por medio porque obviamente los eventos que vimos hace 2 semanas atrás han llevado a que mucha gente tenga cierta preocupación acerca de si va a haber o no violencia mañana. Personalmente, debido a cómo se ha movilizado las Fuerzas Armadas, dudo que haya esa violencia que vimos hace 2 semanas. Creo que va a estar mucho más controlado. Ahora, lo que es el coronavirus, ya estábamos viendo algo que iba a ser totalmente diferente. Siempre estamos Sí. acostumbrados a las grandes masas como hubo en su momento con Obama. Eso obviamente no va a pasar, pero sí creo que es una manera en la que el gobierno entrante se va a poner en contra de todo lo que está pasando, una manera de decir que son más fuertes de estos porque van a juramentar tradicionalmente, como siempre se ha hecho con o sin Trump, más allá de los miedos de violencia, mostrando que el país es más fuerte que todos estos errores que puedan pasar, todos estos incidentes. Y eso es lo que creo que vamos a ver, un mensaje de unidad y de esperanza, mostrando que esto es algo que pasó y que podemos sobrevivir. Claro, independientemente que Trump no asista, hay una realidad, y es que el presidente tiene que estar juramentado a las 12 del mediodía. ¿Cómo crees que va a ser? Ya se ha adelantado un poco que este discurso habla un poco de la reunificación. ¿Tú crees que este primer discurso va a ir en esa línea y crees que es uno de los retos más fuertes que tiene la administración Biden-Harris? Sí, definitivamente el unir el país es el reto más difícil que tiene. Me atrevo a decir que hasta más que el coronavirus en sí. Ahora, en lo que es el mensaje que podemos esperar mañana, creo que va a ser un poco tal vez repetitivo de lo que hemos escuchado de nuestro presidente anteriormente, hasta parte de su campaña y cuando ganó las elecciones, hablando que iba a ser el presidente de todos. Y tal vez un poquito de distancia en lo que está pasando en sí en el Senado. Tenemos un proceso de impeachment, el cual sí crea un poco de nube negra en continuando con esa división, y creo que el presidente se va a alejar de eso, ya sea o no mencionándolo, o si lo menciona, enfatizando cómo él va a ser presidente nuevamente de todos para unirnos, que es verdaderamente lo que necesitamos ahora. Ya ha dicho que, bueno, que su prioridad es de su agenda, ¿no? La confirmación de su gabinete en el Senado, entre otras cosas. Entre los aspectos que se hablan de las primeras medidas está reincorporar a Estados Unidos en el Tratado de París. También se habla de una opción migratoria, también impulsar unas reformas migratorias. ¿Cuáles crees que van a ser estos primeros pasos de la administración Biden-Harris? Biden no se está olvidando de su base y las personas que lo pusieron en su posición, y sabe que muchas de estas personas le van a exigir que rinda cuentas. Por ende, el medio ambiente es esencial. El tratado con París es interesante porque se argumentaba que aun si nos uniéramos ahora íbamos a estar un poco tarde, y lo que Biden ha demostrado es que nos vamos a unir no importa qué y nos vamos a tener que poner al día, lo cual es algo que su base le está pidiendo. En lo que es inmigración, igualmente empezamos eliminando el famoso Muslim ban, el cual en sí se espera que ayude a la economía, porque hay muchas visas pendientes para personas de algunos países que pueden venir a ayudar en lo que es inversión y empleos. Ahora, también se ha propuesto una reforma migratoria con unos cambios Sí. bastante extremos. Y Ujú. eso es una propuesta, veremos cuán lejos llega. Tú eres optimista porque estaba leyendo que para que se apruebe una reforma migratoria, aunque los demócratas van a tener la mayoría simple en el Senado y ya la tienen en la Cámara de Representantes, se necesitan para una reforma migratoria, corrígeme si estoy equivocado, las 2/3 partes, por lo menos 60 votos. ¿Esto es correcto? Es correcto y tienes razón en que soy optimista en que esto va a abrir la puerta al debate, como lo tuvimos hace 6 años atrás con la propuesta Por de lo menos Marco está Rubio en y la su equipo. agenda. Ujú. Exactamente, por lo menos se está discutiendo, y ahí va a caer la presión en nosotros, los abogados de inmigración, las personas que somos pro inmigrantes, de vender por qué la propuesta, esa reforma es necesaria, que es algo que no se ha hecho. No hemos tenido éxito explicándole a la gente por qué la reforma tiene que venir. Si lo logramos hacer, podemos abrir las puertas a otras negociaciones. La reforma, como se especula ahora, bastante difícil, porque está dando un camino a una ciudadanía, pero no está entrando en detalle en por qué ese camino es necesario,
y está ignorando un poco algo que para el republicano es muy importante, que es la frontera y su protección. A eso le sumamos una situación compleja que se está viendo en la frontera entre Guatemala y Honduras, con la llegada de otra caravana de inmigrantes que espera de esta administración que los reciba, ¿no? Y el mensaje ha sido más bien que no, que hay que esperar porque evidentemente no en la situación en la frontera con el coronavirus y todo esto lo complica. ¿Crees que esta situación paralela podría complicar un poco lograr esos apoyos de los republicanos que son tan necesarios? Porque sin duda, si no hay un acuerdo bipartidista aquí, va a ser muy difícil, sea la administración que sea, Es hacer una correcto. reforma. Y sí lo complica bastante, porque en sí lo que está haciendo es añadiéndole la leña al fuego al lado contrario a la reforma migratoria, diciendo hay que prevenir esta entrada, no tenemos los recursos para abrir las puertas a todas estas personas que quieren entrar, lo cual es correcto. Por ende, la retórica tiene que ser enfatizar por qué, nuevamente, por qué la reforma es necesaria, qué beneficio trae el inmigrante, cómo se puede entrar de una manera eh, legal, de una manera justa y que nos ayude a todos. Y esa es la retórica que ha faltado hasta hoy en día, incluyendo cuando el último debate hace 6 años atrás. A las personas que vienen, si aquí hay una falta de información localmente en los Estados Unidos, la falta de información afuera es peor. Y en sí le venden un sueño, le dicen, ah, bueno, ahora ganó Biden, van a abrir las puertas, usted va a entrar, va a Sí, tener señor. beneficio. Y no es así. Y hasta que no se logre manejar también el mensaje que llega afuera, van a seguir viniendo caravanas. Durante la época de Sí. Trump es donde más tuvimos, y Ujú, hasta que no se controle ese mensaje afuera, va a seguir pasando. claro. Otro tema interesante es el tema de la política exterior que pueda tener Biden, sobre todo con regímenes como los de Cuba y los de Venezuela. En el caso de Venezuela, por ejemplo, vi que el embajador de Guaidó, Carlos Vecchio, está invitado al acto de juramentación, que de todas formas eso abre como un camino a reconocimiento. Pero ¿cuál crees que puede hacer esa política a estos dos países, tomando en cuenta que la administración Trump, si bien no logró la salida de Nicolás Maduro del poder, ni la salida de los Castros de Cuba, sí tomó medidas para acercarlos económicamente de alguna forma? Después podemos discutir si fueron positivas o negativas, pero lo cierto es que sí hubo una política de un poquito más dura hacia esos regímenes. ¿Cuál crees que puede ocurrir ahora? Creo y tengo la esperanza de que el presidente entrante logre buscar un balance. Obviamente las políticas de Trump, más allá que yo no esté de acuerdo en muchas cosas que hizo, sí me parece que tomó la medida correcta en cómo trató a gobiernos como el de Venezuela y gobiernos como el de Cuba, a China, Corea del Norte, bueno, hasta allí. O sea que hay una mano dura, definitivamente se tiene que tomar porque es un abuso lo que está pasando, pero entender que el aliado más fuerte que tienes en contra de esos gobiernos son las personas que tienes aquí localmente. Eso fue algo que Obama tal vez se le olvidó en sus últimos años con Cuba y algo que se ha ignorado por completo con el venezolano que está aquí. Para poder pelear contra el régimen afuera hay que darle poder a las personas locales, un TPS, una voz que puedan tener, que no tienen en estos momentos. Sin esa voz no tienen poder y el régimen va a seguir para siempre como hemos visto con los Castro. Así que esperemos que el presidente aprecie eso, logre el balance y le dé esa voz al venezolano que tanto necesita. ¿Y crees que debe mantener esa mano dura, verdad? Contra esos regímenes. Personalmente, aunque eso vaya tal vez un poco en contra de cómo mayormente se manejan los demócratas, me parece que la mano dura es extremadamente necesaria porque como hemos visto, cuando bajamos un poco la mano, por ejemplo, con Cuba, se regó muchas de sus pólizas a lugares como Bolivia, Argentina, Sí. mismo Venezuela. Por ende, la Y mano que dura lamentablemente es esencial. Y que lamentablemente fue a unos acuerdos donde más el régimen cubano aprovechó para beneficiarse y no hacer, digamos, reformas que eran necesarias para garantizar la libertad del pueblo cubano. ¿Correcto? Tengo dos últimas preguntas. El TPS, que los tantos venezolanos preguntan, ¿crees que hay posibilidad de que un TPS se apruebe para Sí, ellos? genuinamente sí lo creo, creo que es algo que se ha peleado mucho, creo que es parte, al igual que está haciendo la reforma migratoria desde un principio y eliminando la prohibición del Muslim Ban que sí afecta a algunos venezolanos, creo que va a tener en mente que el venezolano, parte de la reforma migratoria latinoamericana en sí, incluye al venezolano y el TPS verdaderamente es esencial, no solamente para Venezuela, sino también para otros lugares como Honduras, que todavía lo tiene, pero antes del 98 ya ha sufrido grandes desastres últimamente, así que hay que volver a evaluar qué es lo que está pasando en el mundo y cómo podemos ayudar. Claro, perfecto. Ese estatus de protección temporal que les brinda a algunos permanecerse un tiempo en el país. Por último, Correcto. ya para concluir, si Isadora Velázquez tuviese la posibilidad de sentarse hoy con Joe Biden y Kamala Harris, 30 segundos, por lo menos no 30, muy poquito, 2 minutos, ¿qué le dirías? Que no se olviden de las personas que lo pusieron
el poder. Por lo menos aquí he tenido el privilegio de hablar contigo del clima, del inmigrante, pero tenemos que recordar que el movimiento Black Lives Matter sigue presente y que Joe Biden ha sido presidente en cierta manera gracias al voto afroamericano y la raza afroamericana en este país está sufriendo mucho y no se puede ignorar. Hay que buscar nuevamente el balance en la retórica correcta, explicar qué es lo que está pasando, por qué se está peleando por esto y no simplemente pelear a manera ciega. Si educamos a la gente, podemos abrir muchas puertas y eso es lo que espero que haga esta nueva administración. Muchísimas gracias, Isadora. De verdad que Un sí. gusto.